Hoy en Somos Grandes, Eugenio Derbez nos confiesa que no era muy buen estudiante. A mí me hicieron creer que yo era un inútil. Visitaremos un negocio de videojuegos retro para hablar del mercado de la nostalgia. Isaac Hernández, el bailarín mexicano más famoso del mundo, cuenta sobre su compromiso con México. Llegar a cenar con la reina en Londres fue el ballet clásico. Y además, tendremos una plática a fondo con una empresaria 100% verde, Guadalupe Latapí, fundadora de Aires de Campo. Estamos poniendo nuestro granito de arena para proteger el planeta. El campo son los pies que sostienen a una nación. Eso decía el humanista inglés Thomas More. La producción de alimentos es un sector que ha experimentado una profunda transformación en los últimos 20 años. Somos más estrictos y conscientes con lo que consumimos. Pero, ¿es realmente un buen negocio el producir alimentos sanos? Estoy segura que este programa va a sembrar una semillita de esperanza en todos ustedes, porque cuidar de nuestra salud, la salud del planeta y el tejido social es posible bajo el cobijo de una gran empresa. Eugenio Derbez tuvo que moverse de su área de confort en la comedia y se arriesgó con proyectos como Radical. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. Y esto nos comentó al respecto. Llevarte al espacio sin... Es muy difícil de hacer comedia y sin embargo como que la menosprecian, como que la ven para abajo, ¿no? Es comedia, es una comedia, es un comediante. Entonces dije, me gustaría cambiar de género y hacer una prueba. Y ahí es donde empiezo a explorar en el drama. Pero andaba yo buscando una historia como radical. ¿Y por qué como radical? Porque en primera, yo creo en lo que platicamos hace rato, que la educación es el motor número uno. Cualquiera que quiera crecer, que quiera llegar, cualquier país que quiera realmente salir de donde está, tiene que invertir en educación. Sí. La educación lo es todo, todo. Y cuando escuché la historia de Paloma, que yo me acuerdo de haber estado cenando y viendo el noticiero en el 2012. Yo estaba viendo las noticias y de repente empiezan a hablar de esta niña de 12 años que de una pequeña escuela rural en Matamoros, que de repente de un día para otro la nombran en Estados Unidos. Sí, qué increíble. La próxima Steve Jobs. Y yo dije, ¿qué es esto? Quiero saber más de esta historia. Sí. Y luego me doy cuenta que detrás de ella está Sergio. Y que Sergio no nada más había ayudado a Paloma, sino a muchos otros niños del salón. Y ahí es donde dije, tengo que contar esta historia por la educación, pero también por México. Ay, sí. Y también por la gente como Sergio. Porque desgraciadamente en los periódicos, en las noticias, en las películas, les damos foro. Todos nos sabemos la cara de los narcotraficantes de México. Sí. Todos conocemos a Miss fulano de tal, pero no conocemos a los buenos. Y era hora de darle un espacio a los buenos, a gente como Sergio Juárez, que la gente dijera, mira, yo siempre decía, cuando estaba promocionando la película, esta es la primera película mexicana de superhéroes. Ay, claro. Nada más que este es un superhéroe de carne y hueso. Aires de Campo se funda en 2001 por Guadalupe Latapí. En aquel entonces arrancó actividades con 3 empleados y 5 productores. Actualmente cuenta con 82 productores que representan 8,400 empleos en el campo. Además, también generan empleos en puntos de venta, autoservicios, tiendas especializadas, centros de atención telefónica y tienda online. Hoy cuentan con más de 117 productos entre semillas, mermeladas, leches, harinas, pollo, huevo y carne de res. Su último gran orgullo es una planta de producción de pollo orgánico certificado. Pues me encanta hablar con una mujer empresaria que ha nadado en contracorriente y que nos demuestra que sí es un buen negocio cuidar la salud propia, la del planeta y la social. Guadalupe Latapí, fundadora de Aires del Campo y es la actual directora de Innovación y Desarrollo, y que me encanta tenerte aquí en Somos Grandes porque eres una mujer extraordinaria, eres una mujer grande y me encantaría que nos platicaras un poquito de tu historia. No, muchísimas gracias. Es un orgullo estar aquí, padrísimo. Yo estudié Ingeniería Bioquímica en procesado de alimentos y fue hasta la maestría en California, en UC Davis,
que me salió esta inquietud del procesado de alimentos orgánicos. Como que me entró esta chispa y esta inquietud de que en México había una biodiversidad enorme y que el mercado orgánico en México no estaba muy explotado. ¿Y con qué productos arrancaste Aires del Campo? Pues hace 20 años empezamos con lácteos en Celaya, en Rancho El Castillo, en una ex hacienda. Empezamos con leche y lácteos, después empezamos con miel, que fuimos yo creo que la primera empresa orgánica que empezó a distinguir la miel por floraciones, con una cooperativa increíble que está en Cuernavaca, que se llama Miel Popocatépetl. Y después el amaranto entró. Ay, me acuerdo, sí. Con Felipe. ¿Y cómo fueron esos primeros años de la empresa? ¿Fueron fáciles? ¿Fue una bajadita sobre la...? Pues mira, creo que al principio, cuando uno es emprendedor, trae esta pasión y nada te detiene, ¿no? Es un coraje y vas contra todo, contra corriente. Lo único que buscas es como si te caes, te levantas, te reinventas. Cuando lo traes, trabajas 24 horas, 7, o sea, no hay balance. Solo ves cómo sí se puede hacer. Obviamente ahí son muchos aprendizajes. A lo mejor a mí me hubiera convenido que me dijeran tienes que hacer un plan de trabajo, un business plan, ¿no? Eso luego lo fui aprendiendo. O sea, ¿tú saliste a vender? ¿O qué fue primero? O sea, cuando dices no tenía ese plan de trabajo. Sí, porque pues la verdad es que fue como con alguno de los primeros socios, como Enrique del Toro, empezamos, imagínate, de puerta en puerta a vender productos, pero pues yo llegaba con un galón de jugo de manzana gigante y pues no es lo mismo que vender pinturas, ¿no? Que caben en una cajita. Y en el coche, y pues no. Entonces ahí fue mucho de ver cómo reinventar y cómo hacer la cadena de suministro. Pero evidentemente eres una mujer que toma riesgos, porque totalmente salir con el galón, ¿verdad? 100% muchos riesgos. No tenías el plan de negocios, pero sí tenías la actitud. La actitud y ver cómo sí. Y ese propósito inicia, o sea, si tú, ¿qué platicarías sobre, digamos, empiezas sabiendo vender o empieza sabiendo tener un producto? Nada, te voy a decir, o sea, creo que la filosofía y siempre de Aires de Campo fue como crear una armonía entre las personas, las comunidades y el planeta. Y tenemos 3 ejes del consumo consciente, que es salud social, salud planetaria y salud familiar. Entonces, esa parte más de vender, pues, es un producto que se vendía de boca en boca. O sea, no había que hacerle mucha publicidad ni nada, porque al menos que es lo que yo decía, ¿no? Que sea le coloco o que no te importe nada, pues hay una parte familiar que quieres proteger, hay una parte del planeta que claro que te interesa, y la parte social, porque estamos apoyando a pequeños productores, a la agroindustria y a cooperativas en México, ¿no? Qué padre. Y en algún momento, digamos, de ese recorrido, ¿lo viste tan difícil que pensaste en renunciar? Ay, no, sí, 1000 veces. ¿Suele suceder? Suele suceder que dices, ¿qué estoy haciendo? Como mi papá me decía, es más fácil que hubieras tocado el violín y te lleno el auditorio que hacer lo que estás haciendo, ¿no? ¿De qué personas te rodeaste para que te pudieran acompañar pues en esta ruta? Porque me imagino que no era completamente sola. No, definitivamente quien es la familia de Aires de Campo son los productores. Se fue formando y tejiendo una red desde Chihuahua hasta Yucatán. Y generamos hoy en día más de 5,000 empleos indirectos en el campo. Y pues esa red se fue tejiendo y obviamente al principio fue la búsqueda, ¿no? De ir a buscarlos, de convencerlos, también regularizar toda esta parte de orgánico, que no existía una ley de orgánicos en México. También se tuvieron que meter a intervenir. Obviamente, en la regulación. porque pues no podíamos inventar, ¿no? Entonces, mucho nos guiamos por lo que ya existía en Estados Unidos o en Europa, lo empezamos a tropicalizar en México. ¡Qué padre! Oye, ¿y alguien fue tu mentor? Ay, tuve muchísimos. Y al principio también en orgánico, sobre todo, tuve un amigo que me dijo, mira, a lo mejor no va a ser dinero, pero muchos amigos sí. Oye, qué bonito. Sí. Pues mira, no vamos a terminar todavía, apenas estamos iniciando, tenemos que hacer una pausa. La industria de los videojuegos es una de las más lucrativas. Los invitamos a conocer Arcade Gallery, un negocio que apela a la nostalgia de los juegos retro.
Hola, soy Antonio Chavarría, soy coleccionista y empresario. Soy dueño de Arcade Gallery. Es un museo donde todo el mundo puede venir a jugar cosas de los 80, máquinas de los 80, las famosas maquinitas. Alguien recordará esas maquinitas que ustedes iban a las tortillas y les aventaban 10 pesitos. Esas son las que tenemos aquí restauradas y con toda esta nostalgia de que los chavos y todos pueden venir a jugarlas. Hace 40 años que jugabas esas maquinitas hasta ahorita, ¿no? Entonces, la historia que tengo es que de la colección, yo empecé a coleccionar máquinas que las iba a recoger a todos lados de la República. Yo dije, ¿sabes qué? Un día voy a pensar en hacer un negocio con esto. Voy a revivir esa historia que tuvimos la gente de ahorita, que tenemos 50 años. Entonces estas máquinas yo las empecé a restaurar, las empecé a arreglar y dije, voy a montar un negocio, ¿por qué no? Aquí está, convertido ahora este sueño en realidad. Me gusta mucho que las máquinas, que es mi colección, las pueda jugar o las puedan compartir con otra gente y la gente venga a jugar. Y ahora que me da dinero también esto, lo vuelvo a invertir, aunque sea en otras máquinas, en cosas nuevas. Llevamos aquí un año apenas en este recinto, pero es una cosa que ha gustado mucho. Vienen muchas personas, alrededor de 3,000 personas al mes a disfrutar con nosotros este espacio. Yo me tuve que asociar con un amigo, entre los dos lo logramos. Yo puse lo que es las máquinas y todo, y él puso el recinto, ya sabes, las rentas, las cosas de operación y sobre todo la publicidad, que son cosas muy caras, ¿no? Cuando empiezas a hacer números, pues es muy caro ¿cómo se llama? Todo lo que es lo que conlleva un negocio. Tú sabes que ser empresario es muy difícil. Tienes que pagar sueldos, tienes que arreglar todo para protección civil, para que la gente esté a gusto aquí. Y si pasa un accidente o algo, pues tienes que tener extintores, tienes que tener las reglas, todos los manuales. Entonces, los empleados, los insumos, las rentas, el agua, la luz, el gas. Entonces, va creciendo la cuenta, ¿no? Y tienes que mantenerlo. Pero también es un orgullo darle trabajo a las personas que tú como ser humano, cuando empiezas a dar un trabajo a personas y empiezas a ayudar a otras familias, empiezas a valorarte tú como empresario. Porque es lo único que puedes dejar, ¿no? No nomás es agarrarle el dinero y échate a correr. No, o sea, tienes que ayudar a la gente en su trabajo, en motivarlos, en que ese trabajo ayude a sus familias, ¿no? Entonces nosotros ya empezamos a mantener a varias familias dentro de este negocio, que empezó gracias a la colección. Poner un negocio a veces es una carrera de resistencia que consta de diferentes etapas. De esto nos habla hoy un experto, Mario Borghino. Tenemos un consultor empresarial que durante 30 años ha rediseñado y rescatado a muchas organizaciones, pequeñas empresas, pequeños emprendimientos o grandes quizá. Gracias por estar con nosotros, Mario Borghino. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias a ti por la invitación. Me gustaría que me platicaras cuáles son las etapas de madurez por las que atraviesa un emprendedor. Mira, el emprendedor tiene una relación directa con su empresa. Cuando no hay una relación directa, generalmente el afectada es la empresa. Y entonces eso se le llama muerte prematura, porque la miopía del fundador hace que él crea que es el único que sabe acerca de ese negocio. Consecuentemente se transforma en una empresa encefalizada donde realmente una sola persona conoce de todos y entonces la empresa no comienza a crecer, no empieza a encontrar caminos porque hay áreas que se encuentran desordenadas. En realidad hay 3 fases de crecimiento de un negocio, que es la etapa inicial, la etapa de operación, donde lo más importante para ti es el producto. Sales con un producto y dices, voy a conquistar, voy a arrasar el mercado. Entonces, lo más importante que tienes es el tiempo, porque no tienen dinero, los emprendedores no tienen dinero, pero tienen tiempo. Generalmente son bastante jóvenes. Y entonces, este tipo de situaciones es la parte operativa. O sea, trabajan de sol a sol, 24 horas diarias, no tienen capital, pero lo que tienen son ganas. Si logran encontrar el modelo de éxito, pasan a la segunda etapa. Que no hay un periodo de tiempo. Hay gente que se me queda en la etapa primaria por 20 años. Qué interesante. Si no hay un periodo de tiempo hay que estar muy alerta.
Claro, porque tienes que estar alerta en los factores que te van a llevar al éxito. Porque el único factor de éxito que tienes cuando inicias un negocio es el producto. Ya cuando tú creces es porque has encontrado el modelo de éxito o el factor de éxito de cómo el producto se comercializa, cómo se distribuye, cómo se produce y cómo logras los factores de rentabilidad en el negocio y cómo tú generas un equipo de trabajo con estilos complementarios que te permitan a ti crecer. Porque en la etapa primaria tú eliges gente parecida a ti. Me cayó bien, sí, te cayó bien porque es igual a ti. Me cayó mal, pues sí, pues es diferente a ti. Es financiero y tú eres vendedor. O tú eres una persona que estás en la parte de producción. Entonces, el tema está en en cuanto empiezas a crear un equipo de trabajo con estilos complementarios al fundador, la empresa crece. El tema está en que se ha hecho una publicidad extraordinaria de que tienes que empezar en etapas tempranas, pero no es cierto. Es decir, el promedio de éxito o de edad de éxito para el emprendedor generalmente son 45 años. A los 45 años cuando tú encuentras el emprendedor más exitoso. El tema es que cuando el éxito se alcanza en etapas tempranas es porque tú hiciste una disrupción en el mercado. Es decir, tomaste por sorpresa al mercado con un producto que ni siquiera el consumidor se lo había imaginado. Cuando aparece un Uber, ningún consumidor le pidió a los taxistas crear Uber. Ni siquiera los taxistas crearon el Uber. Es decir, un Airbnb no fue creado por ninguno de los grandes emporios de la industria hotelera. Fue creado por un joven o jóvenes que realmente vieron un problema en el mercado. O sea, las empresas que crecen rápido resuelven un problema en el mercado. Domino's Pizza le puso una moto a una pizza y se hicieron multimillonarios, pero no cambiaron la pizza. Guadalupe Latapía ha recorrido el país en busca de productores aliados y esto ha generado anécdotas inolvidables. Guadalupe, pues producir orgánico no solamente es cuidar la salud y la ecología. Yo creo que también hay un componente importante de trabajar en la comunidad y es así como se repara el tejido social. Claro. Me gustaría que me contaras un poquito cómo se crean alimentos y además un vínculo necesario entre el campo y la ciudad. Bueno, todos nuestros alimentos se producen de origen, ya sea en granjas familiares, cooperativas o agroindustria, ¿no? Y aprendimos a diferenciarlos porque sí es distinto trabajar con una empresa familiar a una cooperativa, por ejemplo, de Jamaica, que está en La Huacana, en Michoacán, ¿no? Que es a veces complicado llegar, organizar, porque es mucha gente, ponerlos de acuerdo, o trabajar con una granja familiar que luego empieza a crecer y se tiene que institucionalizar y hacer una microempresa como Amarantos o una cooperativa como La Miel, que se involucra a muchos productores que se ponen también de acuerdo y tienen que cambiar sus cajones en temporada de año para cambiar las floraciones. O sea, cada producto tiene su historia atrás y es muy distinto trabajar con cada uno. Y la ciudad debe ser más responsable con ellos. ¿Cómo se educa a la gente de la ciudad para poder entender este vínculo? Creo que hay un consumidor consciente y cada vez que conocen más lo que hay detrás de un producto te llama la atención. O sea, muchos consumidores cuando ven lo que hay detrás les llama mucho la atención de, bueno, yo no sabía que es mucho mejor comprar la Jamaica, obviamente mexicana, que la importada de África. Y cuando conocen las historias atrás y que están realmente apoyando a 80 familias, pues es increíble. Es como un impulsor natural, ¿no? Sí, tú quieres comprar haciéndole el bien a alguien. Por supuesto. Y cada vez tenemos que ser más conscientes de que así es cuando compramos los productos que verdaderamente tienen esa responsabilidad de cuidar toda la cadena. Exacto. Y a todos los que están involucrados. Sí, y pues aquí la estrella de Aires de Campo son los guardianes, que así les llamamos, los guardianes del campo, que son los productores, que para encontrarlos a veces, ¿no? Cuando me preguntabas cómo empezó al inicio, pues salir a buscarlos, tuve muchas anécdotas que al llegar me acuerdo que le dije a mi mamá, préstame tu coche. Ajá. Que era un Altima X, y le digo, bueno, pues me voy a ir a Oaxaca, bueno, nos vemos el lunes. Y yo, por supuesto, que me llevé el coche a la Sierra Azul de Oaxaca. Ah, no, qué valiente, sola. No, iba también con otro compañero y llegamos,
obviamente no sabes, bueno, el camino dificilísimo para llegar, no había camino, después de horas en el coche, ya que llegamos ahí con los chatinos en la Sierra Azul de Oaxaca, y no te puedes imaginar, o sea, cierras los ojos y ves un plantío de rojo con un cáliz así de las flores y con el sol y la Sierra Azul, es algo que se te queda grabado, ¿no? Obviamente no tuve tanta suerte al regreso, que, pues, no sé, una piedra, se rompe el coche y a mí se me hizo muy fácil llegar a mi casa feliz sin coche. Y mi mamá y mi coche y yo, pues, no sé, se quedó en la Sierra Azul, ¿no? Ya obviamente, pero yo feliz de que ya habíamos encontrado productores de Jamaica orgánica, que cómo le íbamos a empacar. Entonces me veo tan emocionada, pero cuando llegó el de la aseguradora, obviamente, y le enseñé en el mapa dónde estaba el coche y de dónde lo tenía que traer, me dijo, no, ¿por qué me tocaste de cliente? Se me hace que ahí lo dejamos. Sí, exacto. Mi recomendación para un establecimiento de comida, llámese taquería, que es el negocio más popular en México, siempre el tema de los costos. Trata de minimizar la mayor parte de tus costos. A menor costos, menor riesgo. Busca igual sociedades que no sean grandes, a lo mejor una persona más, alguien capitalista y alguien que labore, pero que se dividan bien. El tema de la renta es elemental, porque quien se vuelve tu casero, quien se vuelve esa figura, es un socio comercial prácticamente, es un aliado comercial. Busca que tu renta logres vender entre 7 y 9 veces más. Entre mayor renta más baja, mayor margen de maniobra vas a tener para buscar proveedores, prueba de ensayo de error. Con una buena renta congelada, baja, en este tipo de negocios que dependes mucho de los márgenes, es clave. Uno de los mexicanos más reconocidos a nivel mundial que pudo sentarse a la mesa con la reina de Inglaterra está en Somos Grandes, Isaac Hernández. Pues Isaac, bienvenido de nuevo a México, a tu país. Nos encanta tenerte aquí siendo hoy este hombre que ha puesto en alto el nombre de México, que eres un referente de que en México también somos grandes. Me gustaría que me platiques un poco de Despertares Impulsa. Me gustaría que nos hables de cuál es tu compromiso con los niños de México. No sé si con los niños, sino con el talento. ¿Cómo nace eso? Yo creo que desde muy chiquito para mí fue muy interesante cómo la mayoría de mis oportunidades venían fuera de México. Uh-huh. Y casi nunca tenía oportunidad de bailar en México y lo platicaba mucho con mi hermana Emilia. Y entonces me daba cuenta que muchas veces los artistas mexicanos que tienen éxito en el extranjero casi nunca regresan a México y casi todos pierden este sentido de responsabilidad. Y me lo dijeron a mí muchísimas veces. Me dijeron, tú quédate, disfruta tu carrera internacional. De cierta manera, a México nunca le va a gustar el ballet y no pierdas tu tiempo. Pero es muy curioso porque yo tengo una idea muy clara de no solo la responsabilidad como ser humano, pero también como mexicano. Y creo que se ha llenado de muchos tabús este tema, pero yo soy una persona que cree que tienes una responsabilidad de trabajar por tu país. Para mí, llevándolo a mi profesión del ballet clásico, pues significaba que otros niños pudieran tener el acceso a las posibilidades de movilidad social que el arte me dio. Claro. Entonces yo dije, ¿qué fue lo que me permitió llegar a cenar con la reina en Londres? Fue el ballet clásico. Claro. Y cuando hay herramientas que permiten esa movilidad social de llevar a un niño del patio de su casa en la colonia Seattle a estar en los escenarios más importantes del mundo, valen mucho la pena desarrollar. Oye, acabas de decir algo importantísimo. Te dio esas posibilidades, como por ejemplo estar con la reina, pero me imagino que también fue muy difícil porque tenemos un estigma de que todas las industrias creativas, particularmente las artes, ¿no? Uh-huh. Te van a matar de hambre. Sí. ¿A ti te mataron de hambre? Es curioso eso porque esos dichos populares... Sí, te mueres de hambre, ¿no? Sí, los jóvenes los escuchan de su círculo más cercano, de sus seres queridos, ¿no? Son los papás los primeros que dicen eso, después los abuelos, los primos, los tíos, y mejor no te dediques a eso, mejor haz otra cosa, o qué vas a hacer cuando tengas necesidad, o muchísimos dichos populares así,
Y cuando yo tuve la oportunidad de vivir mi vida a través de este arte y de desarrollar no solo mi vida profesional, sino también un mundo interno que te genera todo esto, entendí la importancia de esta herramienta, pero después llegué a Londres y lo llevé a lo más objetivo y lo más práctico posible. Las industrias creativas en el Reino Unido generan 200.000 millones de libras al año para la economía británica. Wow. Cada libra esterlina que el gobierno da para un proyecto genera 5 libras esterlinas en derrama económica en diferentes áreas de la economía. Entonces, es muy obvio para mí y hay muchos estudios al respecto que es una gran herramienta para desarrollar un país, para desarrollar una sociedad y que simplemente en México ni siquiera hemos llegado a considerarla como tal. ¿Tú te consideras un emprendedor? Yo creo que con lo que hemos logrado aquí en México, sí. Yo te considero un súper emprendedor, pero quería ver, o sea, tú a ti mismo te ves como emprendedor, pues has emprendido infinitas odiseas nuevas, ahora películas, tus propios, todo esto que estás haciendo para construir oportunidades para los niños, es decir, y ahora platícanos de tu nuevo proyecto, ¿no? Sí, porque creo que la palabra emprendedor siempre está muy relacionada a negocios o de cierta manera, sí, algo relacionado con el tema. Y yo he tratado de vivir una vida muy plena, de cierta manera, y he entendido el privilegio de mi posición y de haber tenido la familia que tuve y contar con todo este apoyo y esta plataforma que me he decidido seguir retando. De cierta manera, uno de los miedos más grandes que yo tengo es algo que dijo Ortega y Gasset en un libro muy controversial que dice que no hay nada peor que conformarse con ser lo que ya eres. Sí. Y eso me aterró como a los 16, 17 años. Y es lo más fácil por hacer. Sucede casi por consecuencia cuando tienes un logro, ¿no? Claro. Es como la zona de confort neutral más básica. Y eso me ha dado mucho miedo. Entonces, cuando siempre ha venido un reto, nunca he dicho que no. Cuando me invitaron a bailar a la Ópera de París por primera vez, lo primero que dije es, tengo 4 días para aprenderme la producción, no puedo. Y cuando lo dije, marqué inmediatamente el regreso y le dije, obviamente voy a estar ahí y obviamente voy a hacer eso porque tengo una vida, tengo una oportunidad, nunca le he tenido miedo a los retos y eso me llevó a la pantalla grande, hice algunas series también con Netflix y lo he hecho con varios propósitos. Uno, de llevar el ballet a estas plataformas también y llevar mi trabajo a estas plataformas, pero también por curiosidad artística y porque me interesan también los temas que conllevan estas grandes plataformas y me gusta que también se pueda ver una versión diferente de lo que puede ser una carrera de un bailarín. Claro, claro. En la película de Alguien tiene que morir, exploraste algunos temas de discriminación. ¿Cómo has enfrentado eso y cómo ha sido para ti? No sé, ¿te han discriminado por ser mexicano? ¿Te han visto...? Curiosamente, yo he tenido una fortuna de no haber vivido eso. En mi profesión es subjetiva porque es artístico, pero el talento, el trabajo, el compromiso con tus compañías, con tus compañeros, se valora muchísimo. Y yo siempre he sido muy bien recibido. Obviamente se sorprendían, muchas veces me decían que era brasileño, que era cubano, que era colombiano, que era de cualquier lugar menos mexicano, porque simplemente no habían escuchado de otro niño mexicano que estuviera bailando y que hubiera sido mi papá o mi maestro, era también otro escándalo, porque decían, pero es que los mexicanos son puros machos, ¿cómo te dejaron ser bailarín? ¿No? Entonces, de verdad te lo agradezco, toda mi admiración y mi respeto, Isaac. Gracias por todo. Muchas gracias a ti. Gracias. Un placer. Para crecer, Aires de Campo tuvo que asociarse con un gigante de la industria y Guadalupe Latapí nos cuenta su experiencia. Aires de Campo logró una alianza estratégica con una de las empresas más importantes en materia alimentaria en México, Grupo Herdez. ¿Cómo se puede hacer alianzas que te permitan seguir siendo la misma marca, que te permitan seguir teniendo la misma calidad sin comprometer pues, la reputación que ya tienes construida? Pues mira, los primeros 10 años fue definitivamente construir la empresa.
O sea, de pasar a repartir el galón en el coche, como te comenté, a pasar a tener tiendas propias, que le llamábamos biocentros, que eran un centro de distribución de productos orgánicos. Pero evidentemente hace 20 años pues estábamos, o sea, no estaba de moda los productos orgánicos y nos costó mucho trabajo nivelar la oferta y demanda, ¿no?, de productos. Entonces también teníamos el compromiso con muchos productores de distribuir volumen, ¿no? Entonces nos empezamos a meter a autoservicios, que eso también fue un reto, abrir los primeros corners de orgánicos de productos mexicanos en México. Entonces, de ahí pues empieza a crecer la empresa y evidentemente yo dije, o sea, o voy a trabajar toda mi vida para pagarle al banco o nunca voy a salir de aquí porque esto está, ya no tiene control. Aparte hay muchos factores externos, ¿no? O sea, dependes de clima, dependes de tiempos, de cosechas, o sea, empezó a crecer. Entonces ahí en el Foro Internacional Latinoamericano de Inversión de Impacto, en Mérida, organizado por New Ventures, que buscaban empresas verdes para buscar fondos de inversión, ahí tuve la suerte de conocer a Angel Ventures, que es un fondo de inversión donde me presentaron a Grupo Herdes y la verdad caímos en las mejores manos. Desde ahí, en verdad, agradecida siempre, porque aparte, pues, Grupo Herdes es líder en la categoría de alimentos en México. Entonces, qué mejor sentido que alguien que se dedica a alimentos nos iba a ayudar con miles de sinergias. Oye, háblanos de uno de tus mayores orgullos, la planta productora de pollo y huevo. Sí, sin duda gracias a Grupo Herdes, de la sinergia. ¿Pero por qué es tu mayor orgullo? Pues porque fue de los principales proyectos en donde nos involucramos verticalmente, o sea, desde la producción y del alimento del pollo, que prácticamente era inexistente para volumen producirlo orgánico. Entonces, hoy en día estamos súper orgullosos, creo que alcanzamos casi más de 7,000 toneladas de maíz y soya, que, o sea, en verdad antes de hace 10 años, o sea, yo no encontraba soya orgánica y decía, esto no va a ser viable. Entonces, desde producirla, ¿no? Y aparte, usamos mucho, obviamente, en temporal, que ahorramos muchísimos litros de agua, que ese es un método increíble para protección de la tierra. Y entonces, desde crear el alimento, tener las granjas y obviamente, pues, llegamos a crecer tanto y a demostrar que sí había una demanda, que pusimos nuestra planta y rastro de pollo. Y mucho es hacer mancuerna y alianzas sólidas con los productores a largo plazo. No todo en la vida de Eugenio Derbez han sido éxitos. También ha pasado por momentos complicados. La maestra decía, sí, porque no es que yo empezaba a hacer juegos de palabras con lo que estaba enseñando. Si tú vas a iniciar un negocio de floristería, es algo muy hermoso. Para empezar, pues necesitan encantarte las flores. Porque así, de esa forma, pues vamos a hacer arreglos hermosos, ¿eh? Si a nosotros nos gusta, pues los vamos a hacer maravillosos. Yo te recomiendo, si vas a iniciar un negocio, que inviertas siempre en gerberas, porque esas siempre se venden, nunca se te quedan, la verdad nos aguantan muchísimo y pues eso es, como dicen, es un cheque al portador. También te podría decir que inviertas en hortensia, que hortensia también siempre la hay, el girasol, y pues de alguna manera esas flores son las que siempre gustan a nuestros clientes, las que nos dicen que están hermosas y hay todo el año. Frodi es una empresa que asume su responsabilidad social y una de sus iniciativas es dar trabajo a personas con síndrome de Down. Neverías Frodi, al ser una marca 100% mexicana, no puede ser indiferente ante todas las problemáticas que existen en nuestro país. Es por eso que en el ADN está el poder ayudar y aportar un grano de arena para hacer un país mejor, ¿vale? Tenemos varias iniciativas de responsabilidad social a través del año. Algunas son justamente la inclusión, ¿no? Que en este caso ahora estamos apoyando a que personas con alguna discapacidad cognitiva, como es el síndrome de Down, se integren a nuestro equipo de trabajo en cualquiera de nuestras neverías. Cualquier persona que tenga una discapacidad se puede acercar a cualquiera de nuestras neverías en la Ciudad de México o el Estado de México y simplemente hacer el proceso como cualquier otra persona, ya que creemos justamente que ellos son totalmente capaces, como cualquier otra persona, de desempeñar todas las actividades. Las personas que están al frente de las tiendas, en este caso las encargadas,
tienen una capacitación previa para poder llevar a estas personas a que se sumen también a lo mismo, a todo lo que hacen en las sucursales. Me llamo Oscar Cañedo Cordelo, trabajo en una navería. Me gusta trabajar aquí por un gran motivo. Me gusta mi trabajo, lo quiero realizarlo bien, hasta que cuando de que ya no puedo más, hasta ahí lo dejo. Aparte de trabajar aquí, pero agarrar más confianza, como puede ser como clientes o con mis compañeros de trabajo, que es mi primera vez que trabajo formal. Para mí fue algo distinto, porque aunque tengo síndrome de Down, sé que aunque una discapacidad distinta, pero lograr muchas cosas. Al principio sí me ponía nervioso, penoso, no hablaba, me quedaba callado. Y ya mis compañeros más que nada se acercaron y me dijeron, tienes que hablar, si no hablas no te van a entender la gente. Y dije, ok, está bien. Luego comencé aceptándolo y comencé hablando. Y sí me funcionó. Soy Oscar, amo mi trabajo por el motivo que gano mi propio recurso y mi propio dinero. Y quiero apoyando a mi familia. Y más aparte de apoyando a mi familia, quiero tener mi, puedo decirlo así, negocio para la carrera que estoy estudiando. Uno de los aliados de Aires de Campo es Felipe Hernández, un productor de amaranto con una visión inspiradora. Guadalupe nos ha contado la historia de Aires de Campo, pero ahora también queremos conocer la historia de uno de sus aliados, uno de sus colaboradores. Felipe Hernández, que es un productor de amaranto en la región de Ozumba, Estado de México. Don Felipe, bienvenido, qué gusto tenerlo aquí. Gracias. Grandes personas como usted. Y todos los que han estado antes de usted, me estaba platicando en el corte que son 3 generaciones trabajando. Sí, en el caso de Campos somos 3 generaciones. Tomo como referencia generalmente a mi abuelo, porque fue una de las personas que me estimuló para regresarme y poder incorporarme en una actividad que es toda un estilo de vida también. Es un estilo de vida, ¿verdad? Sí. ¿Y usted, don Felipe, se considera emprendedor? Bien. En su momento, cuando comencé esto, no existía esa palabra, pero sin embargo sí existía el concepto de iniciar un negocio. Ese era el contexto amplio. Sin embargo, pues a través del tiempo se ha venido modificando y formalizando y dándole una forma diferente a este tipo de actividades. Y bueno, ahora se le llama emprendimiento. Entonces, pues yo creo que sí entraba yo en esa categoría. Claro que sí. ¿Y usted ama lo que hace, don Felipe? Por supuesto. Sí, porque pues el campo, imagínate, representa para mí el campo, el lugar donde se desarrolla una actividad llamada agricultura y que esa actividad es una forma de producir alimentos para seres humanos principalmente y pues para alimentar animales y ganado que también forman parte del alimento de nosotros. Claro, claro. ¿Y me podría contar cómo conoció a Guadalupe y cuáles son de esos primeros recuerdos de esos días trabajando juntos? Ya, yo recuerdo haberla visto en la segunda Expo Orgánica en México, en Guadalajara, por ahí del 2003. Entonces tuvimos un acercamiento. Nosotros veníamos ya trabajando con un tema aparentemente separado, pero era también trabajar bajo el esquema de producir de manera orgánica. Sin embargo, ellos, Aires de Campo, tenían ya un camino adelantado en la parte comercial. Entonces ahí nos identificamos con las necesidades de ambos, sobre todo las de nosotros, que era la parte de comercialización, y pues ellos ya tenían desarrollado su modelo. Nosotros en ese momento solo éramos productores desordenados, porque empezamos con una superficie muy pequeña, y pues bueno, y en la misma medida que fuimos vinculando
el trabajo y el crecimiento con ellos, pues nos fuimos acomodando y fuimos construyendo lo que ahora pues yo le llamaría ya el modelo de negocios de Amaranto. Crear esta alianza, y sobre todo agradecerles siempre la confianza que nos tuvieron, pues también porque nosotros íbamos a dar la cara, ¿no? A afrontar contra clientes ya más grandes, exigentes en cuanto a calidad. O sea, me acuerdo muchas anécdotas desde enseñar a poner el lote y caducidad, o sea, como, ¿no? Hemos pasado por miles de experiencias. Y agradecer la confianza también que le tuvieron a Aires de Campo, y aguantamos en las buenas y en las malas. Y creo que esa es la confianza que nos hemos tenido durante 20 años. ¿Qué necesita el campo mexicano para florecer? Innovación, yo diría una palabra. Apoyo comercial o alianzas comerciales, porque pues siempre existe la dificultad para los productores primarios de que al cabo del ciclo agrícola viene el fenómeno de comercializar, y uno de los problemas fundamentales es que no tienen los elementos para comercializar a un precio justo su trabajo de un ciclo agrícola. Y entiéndase, por ciclo agrícola en nuestro caso aplica a que solo utilizamos como un medio de riego el ciclo de lluvias. Entonces son cultivos de temporal, solo una vez al año producimos. Entonces la parte complicada y la parte donde Aires de Campo nos apoya es en tener la confianza y la certeza que el trabajo que estamos haciendo para este año... O sea, lo dices fácil, pero imagínate 20 años en esa cosa que dependemos también de la naturaleza, de un temporal, que si llueve, que cómo estuvo la cosecha, y acá en la parte comercial que tienes que nivelar la oferta y demanda, es un riesgo, o sea, todo es un riesgo. Entonces, mucho es esa confianza de que lo que ya prometimos que tenemos que vender, lo tenemos que producir. Entonces, aquí nadie se puede rajar, ¿no? O sea, Claro. vamos adelante. Qué bonito tenerlos aquí a los dos. De verdad que estas mancuernas creo que fortalecen a nuestro México, fortalecen el tejido social para que a las familias les vaya mejor, para que a todos nos vaya mejor. Que yo creo que a eso venimos un poco al mundo, a que nos vaya mejor a todos. Y creo que juntos es como se construye la grandeza. Y por eso les agradezco que hayan compartido su historia con todos los que nos están viendo, porque necesitamos reconocernos en lo que compartimos, reconocernos en ese código de valores que es de México, que es de las personas buenas, entronas, trabajadoras, y pues sus historias sin duda nos inspiran. Eugenio Derbez no fue el estudiante más brillante ni más reconocido. Vamos a escuchar su historia. Y el sistema de educación siempre habla en México de poner al centro al estudiante. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿no será que también tenemos que poner al centro al maestro? Porque el estudiante me parece que pues solamente florece si tiene un maestro de esa altura y de esa categoría y con esas miras, un maestro que se renueva, un maestro que se capacita, un maestro que tiene pasión, que es curioso. Y entonces no sé si de pronto como que ponemos al centro al estudiante y olvidando la figura esencial que es, pues, y que tiene esa vocación de enseñar y provocar todas esas curiosidades y habilidades en los niños, ¿no? Totalmente. Coincido contigo, pero yo creo que tal vez el sistema como está puesto en México, en donde te heredan una plaza, tal vez hay gente que tiene la vocación, pero también hay gente que no tiene la vocación, pero que dice, pues ya me la heredaron, pues la voy a tomar. Claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo un maestro que se levanta diciendo, ¿cómo le hago para que el niño aprenda? ¿Cómo le hago para que...? Y que se enamora de su trabajo, al que tiene que ir a trabajar, que es así... Sí, sí. Y que tal vez ni siquiera le gustan los niños, por decirte algo. Sí. No es lo mismo. No puedes enseñar igual a un niño cuando tienes ganas de enseñarle que cuando vas a cumplir con una obligación. Lo que sí noté en todo este viaje de Radical, yo no sabía, pero la educación no ha cambiado en los últimos 100 años. Yo oí ese dato, yo no lo podía creer. Dije, como ha evolucionado el mundo, que sigamos enseñando a los niños de la misma manera que los enseñaban hace 100 años. Es una tragedia. Y me refiero a, desde cállate, siéntate, obedece, levanta la mano. Los niños de este lado, el maestro de este otro. Tienes que aprenderte
esto y esto y esto y esto. ¿A mí de qué me sirvió? ¿Cómo sufrí yo con las matemáticas, con la raíz cuadrada? Sí. Nunca en mi vida he aplicado la raíz cuadrada en nada. Ni yo tampoco. Jamás. Sí, no. El pi 3, bueno, el pi sí, pero... El 3.1416. ¿Para qué te sirve el 3.1416? El seno, el coseno, bueno, el seno también se... El coseno, todas esas cosas, o sea, quizá le sirven para los que van a estudiar, no sé, arquitectura, ingeniería, matemáticas, pero hay ¿cuántos niños como yo? Sí. A mí me hicieron creer que yo era un inútil. Yo en la escuela me aburría. Te lo juro que yo pasé de panzazo porque yo me la pasaba haciendo chistes, pensando en sketches, inconscientemente, o sea, era una cuestión inconsciente. Yo estaba volteando a ver y la maestra decía, sí, porque no es que yo empezaba a hacer juegos de palabras con lo que estaba enseñando. Y a la hora que preguntaban, yo así de, y ni sabía de qué me estaban hablando. Entonces, si te fijas, la mayoría de los niños que son buenos en la escuela, a veces no triunfan en la vida. Es cierto. Los cerebritos del salón no siempre llegan a ser los dueños de la empresa, los dueños del negocio. Es cierto. Y luego los que les va muy bien en la vida son los que eran desmadrosos porque quizá no les interesaban ciertas materias. Yo creo que ya es hora de que la educación en el mundo, no en México, en el mundo, debiera ser mucho más personalizada, en donde digan, este niño no le interesan las matemáticas, déjenlo en paz y reprueba matemáticas. Lo suyo es pintar, lo suyo es actuar, dibujar, crear, escribir. Sí. Y viceversa, cada niño es diferente. Hoy nos dimos cuenta que vale la pena mirar más allá del resultado inmediato, que vale la pena apostar por los productos mexicanos, porque detrás de cada uno de ellos hay una historia en la que se reflejan nuestros anhelos, nuestros valores, nuestras esperanzas. México es un país de gente que todos los días duerme soñando con una cosecha provechosa, bien pagada y con un trato justo. Yo los invito a que trabajemos juntos para construir ese México en el que, orgullosos de nosotros mismos, digamos fuerte y claro, somos grandes. Hasta la próxima. Los invito a descargar nuestra app de Somos Grandes y también a seguirnos en nuestras redes. En el app van a encontrar de todo. Tips para su negocio, información relevante de cómo crecer, masterclasses, sobre todo inspiración, motivación y una comunidad de gente trabajadora, honesta y honrada como somos los mexicanos.